A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana El Diario. Yo soy Cristina Castro, directora de Semana.com, y hoy con Joana Álvarez, editora judicial del portal, les contaremos de uno de los temas más polémicos del día. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn, iVoox, Spotify y en nuestras redes sociales. Hoy es jueves 25 de octubre y con la producción de David Gallego, bienvenidos al diario. Esta ha sido una de las semanas más movidas en el Congreso de la República que hemos vivido este semestre. El miércoles se realizó el debate de moción de censura contra el ministro Alberto Carrasquilla. Este jueves, en la mañana, un proyecto del uribismo y de cambio radical que pretendía modificar la JEP y alterarla sustancialmente también se hundió en esa corporación. Mientras tanto, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes tuvo lugar un debate que ha desatado desde hace varios años una enorme controversia. Se trata de la castración química para violadores de niños y niñas. En esta oportunidad, la iniciativa es promovida por el Centro Democrático y revivió un debate irresuelto sobre cómo frenar esas alarmantes cifras de violencia contra los niños y las niñas en Colombia. La iniciativa es promovida por el representante Álvaro Hernán Prada. Así explica él mismo su propuesta. Presenté un proyecto de ley para permitir la castración química como norma complementaria a las sanciones penales sobre los abusos sexuales de nuestros niños. Más de 54.000 niños fueron abusados en los últimos años según el Bienestar Familiar. Este comportamiento es un comportamiento enfermizo, psicópata, que no se cura solamente con la cárcel. Joana, hay que decir que este tipo de debates generan una indignación ciudadana muy amplia y suelen revivir cada tanto cuando el país conoce esos terribles casos de violencia contra los niños y las niñas que cada tanto publicamos en los medios de comunicación. ¿Cuáles han sido esos episodios que han levantado este año la indignación ciudadana y que hacen que muchas personas hoy pidan castigos más estrictos para quienes atentan contra los niños? Pues Cristina, la mejor fotografía que le puedo dar de esta dura realidad está en la cárcel de Tramacúa. Allí está el que hemos llamado el pabellón del miedo. Acaba de ser precisamente trasladado a Adolfo Enrique Arrieta, el hombre que violó, asfixió y luego incineró el cuerpo de Génesis Rúa, la niña de 9 años cuyo crimen enlutó a Fundación Magdalena y a todo el país. En este centro de reclusión comparte pabellón con Rafael Uribe Noguera, el asesino de Juliana Zamboní, y con otros como el reconocido monstruo de la soga. Estos son los casos taquilleros, Cristina, y hay que aclarar que en los que existe sentencia no quedaría cobijado la norma que están aprobando ahorita en el Congreso. Sin embargo, pues candidatos es lo que hay. Estamos hablando de una realidad que es bastante aterradora. Solo en el año 2018, en lo que va corrido de este año, hay 15.408 casos de menores que fueron agredidos sexualmente, y esta cifra pues es dramática porque representa un aumento de 3.000 casos con respecto al mismo periodo del año anterior. Cristina, son 64 niños cada día abusados en Colombia. Joana, pues de hecho son cada uno de estos casos los que han generado conmoción en el país, pero también generan un sentimiento de mucha impotencia, porque lo que se ve es que pasan los años, pasan escándalos cada vez más aberrantes y sin embargo las autoridades difícilmente pueden controlar que dramas como el que vivió la niña Génesis Rúa o el caso de Juliana Zamboní vuelvan a repetirse. Cada vez que esto sucede, se presenta un abanico de propuestas muy amplias para poder resolver o hacerle frente a esta tragedia. Sin embargo, las cifras, como usted bien las recordaba, son muy preocupantes y volvieron a salir a la luz en este debate que se realizó en la Cámara de Representantes. Ellos dicen que aproximadamente en el año 2017, 17.000 niños fueron abusados, incluso la mayoría de ellos por personas muy cercanas a su núcleo familiar. De hecho, este caso de la niña de Fundación Magdalena
generó un rechazo enorme por parte del presidente Iván Duque, que durante la campaña apoyó la propuesta de la fallecida senadora Gilma Jiménez, que ha recogido su hija Joana. Se trata de la prisión perpetua para violadores de niños. Esta ha sido una de las promesas que ha tenido el gobierno Duque y que, si bien es criticado por un sector importante de abogados constitucionalistas, pues es una bandera que apoya a la mayoría del país. Escuchemos al presidente. Este país no puede seguir viendo tantos crímenes contra nuestros niños. Y yo creo que ha llegado el momento de poner en el debate público de si este país debe tener o no la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Yo estoy a favor de que Colombia tenga una cadena perpetua para asesinos y violadores de menores. Y creo que hay que empezar a abrir esa discusión, pero tenemos que buscar sanciones realmente ejemplarizantes para ese tipo de delincuentes, para esos crímenes abominables. Esos proyectos para frenar, como dice el presidente, esos crímenes abominables se encuentran justamente en el Congreso de la República, al lado de las leyes más grandes y que también pues han generado mucha conmoción, de la reforma tributaria, de la reforma a la justicia, de todo el paquete anticorrupción. Veíamos como la ex senadora Claudia López decía que muchas de estas iniciativas se estaban hundiendo por falta de interés de ser tramitadas en el Congreso. Sin embargo, una iniciativa que sí ha sido tramitada y que se ha movido con rapidez es esta que propone la castración química para los violadores de niños, y que justo en esta semana pasó su primer debate y fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Escuchemos al representante Prada, quien va a explicar de qué se trata su proyecto exactamente. La castración química es una droga que inhibe el deseo sexual, baja el nivel de testosterona y disminuye el riesgo de la reincidencia contra nuestros menores. Ojalá el Congreso le dé celeridad a este proyecto, que es una herramienta eficaz. Han sido utilizadas en otros países, España, Francia, Inglaterra, en los Estados Unidos, en varios estados, y disminuye el riesgo para los menores. Joana, pues como dice el representante Prada, cuando se habla de castración química, a lo que se refiere es a la utilización de medicamentos para disminuir la libido sexual, y que esto pues generalmente se hace como una pena que va acompañada pues de otras penas privativas de la libertad, o incluso cuando estas personas cumplen su condena. Muchos países lo que hacen es imponer este tipo de medicamentos para que las personas pierdan el deseo sexual y así se disminuya el riesgo de que puedan atacar a un niño o una niña. Sin embargo, este es un proyecto que ha durado muchos años rondando en el Congreso, no es la primera vez que se presenta. Cuéntenos de esa historia, Joana. Pues sí, Cristina, como usted misma lo ha dicho, vemos de estos proyectos por lo menos uno en cada legislatura. Estamos hablando de que en el último, nomás para ponerle un ejemplo, se archivó hace apenas 4 meses con el cambio de gobierno, y es el que estaba tramitando con iniciativa de la senadora Maritza Martínez, y logró llegar hasta tercer debate. ¿Por qué le traigo a colación esta iniciativa? Porque resulta que ella pasó por el Consejo Superior de Política Criminal, en donde se estudió en este órgano consultivo del gobierno qué podría representar esta medida, y pues el concepto que ellos dieron es que no se podía hacer de manera obligatoria, o no se debía hacer de manera obligatoria, porque este concepto no es vinculante. ¿Qué dijo en ese momento el Consejo Superior de Política Criminal? Que una medida obligatoria en este sentido puede ser inconstitucional, ya que se constituye en un castigo corporal y es degradante, está prohibido en la Constitución. A esto se suma que no existe consenso sobre la efectividad de este tipo de medidas, más si se considera que en algunos de los casos internacionales en donde se aplica se considera un tratamiento médico y no un castigo. En estos casos, pues el Consejo destaca que se hace por voluntad y con autorización del condenado. Los expertos también advierten que no hay estudios de impacto en la salud mental y física de las personas sujetas a este tipo de tratamientos, por lo que el solo riesgo de afectar desmesurada e irrazonablemente los derechos de las personas condenadas es una razón más para definir la inconveniencia de este tipo de medidas. Le estoy citando textual lo que dijo en este momento el Consejo Superior de Política Criminal. Joana, antes de que se aprobara en primer debate este proyecto, en la Cámara de Representantes se hizo una audiencia pública en la que tuvo una intervención muy relevante el director de Medicina Legal. De hecho, muchos de los congresistas con los que hablamos para hacer este programa nos contaron que habían decidido o confirmado su voto
negativo de las 6 personas que rechazaron esta iniciativa por cuenta de las palabras del director de Medicina Legal que en resumen aseguró que no es efectiva la castración química para este tipo de delitos. ¿Cuáles son los argumentos que tiene él para oponerse a la iniciativa? Pues Cristina, yo creo que prácticamente el director de Medicina Legal enterró esta iniciativa con su postura, porque dio una explicación que para muchos pues terminó siendo novedosa y es el argumento suficiente para entender que quienes sean objeto de la aplicación de esta medida pues fácilmente podrían revertirla. ¿Qué dice el director de Medicina Legal, Carlos Valdés? Él asegura que un paciente que no tome la dosis adecuada y no mantenga esa rutina puede fácilmente volver a sus niveles normales y pues esto prácticamente dejaría nula la aplicación del medicamento. Y pues pone otro punto sobre la mesa, y es que solo con que accedan a Viagra pueden lograr revertir los resultados de esta medicina. Incluso se atrevió a afirmar que si no se restringe el uso libre del Viagra, pues esta medida quedará en la nada. Los violadores son personas que tienen una historia de violencia familiar, de maltrato infantil. Creer que la solución al abuso sexual está en los testículos es una posición muy facilista, dijo en su momento el director de Medicina Legal. Hay que decir, Joana, también que si bien esta discusión tiene unos argumentos técnicos muy importantes, también tiene otros políticos, y como es un tema que genera tanta indignación entre los ciudadanos y un respaldo popular tan grande, pues las principales voces del Congreso han estado de acuerdo con él. Una de las personas que ha salido a hablar para respaldar esta iniciativa ha sido el expresidente Álvaro Uribe. Él no es un abanderado de este tipo de castigos, sobre todo ha dicho varias veces que, por ejemplo, no está de acuerdo con la prisión perpetua. Sin embargo, sí cree que es un tema que hay que considerar en relación con la violencia contra los niños, porque cree que el problema está desbordado. Escuchemos lo que piensa el expresidente Uribe. Esto es, a mí me es muy difícil apoyar la cadena perpetua, pero en este caso voy a acompañar al presidente Iván Duque. Y yo veo que ya en el Congreso hay proyectos de castración. En mi formación doctrinaria, universitaria, nunca pasó por mi mente ni lo uno ni lo otro. Pero independientemente de que uno no lo quiera, el sufrimiento de las sociedades puede llevar a esas medidas extremas. Quiero contarle, Joana, que el debate en el Congreso fue muy dividido. De un lado, defendiendo el proyecto estaba el uribismo, pero aún dentro de esa colectividad hubo matices y personas importantes de ese partido decidieron no participar o votar en contra de la iniciativa. En el caso, por ejemplo, del representante Gabriel Santos, él decidió salirse y no votar por cuenta de que no está de acuerdo con la propuesta de la castración química para violadores de menores, y en esta entrevista nos explica por qué. El problema de la violación a nuestros menores y la reincidencia y la recurrencia no se acaba por la pena. En este país a veces los legisladores pecamos de populistas y creemos que aumentando la pena le estamos dando el gusto a la gente, pero no le estamos explicando que esto no va a solucionar absolutamente nada. En Colombia la pena se podría volver disuasiva a la medida que reduzcamos la impunidad. Acá nosotros tenemos niveles de impunidad en algunos crímenes por encima del 90%, y eso quiere decir que el criminal tiene la certeza casi de que no lo van a coger. Entonces tú puedes decirle cadena perpetua, incluso la pena de muerte, y eso no disuade al criminal porque tiene la certeza de que de que la justicia no lo va a perseguir. Acá lo que tenemos que hacer es una lucha frontal contra la impunidad. Si tú pones una pena bajita, pero le das la certeza al criminal de que lo vas a condenar, eso le da muchísimo más miedo que darle una pena enorme para una persona que sabe que no lo va a condenar. El representante Gabriel Santos también aseguró en el debate que cree que esta propuesta es inconstitucional, pues en Colombia la Constitución de 1991 prohíbe los castigos corporales y se podría entender que la castración química es uno de ellos. Joana, otra representante que fue muy enfática en contra de la iniciativa fue Juanita Gobertus. Para ella, esta propuesta, si bien se basa en un deseo muy loable, que es la protección de los niños y las niñas, está en contra del sistema punitivo y de esa función para la cual se piensa que está establecido la pena, que es el de resocializar a los seres humanos. Esto fue lo que nos dijo ella. Este proyecto le apuesta estrictamente a una función retributiva de la pena.
En los distintos escenarios de expertos que participaron nos explicaban que la castración química o el nombre que se le quiera dar, digamos, más allá de la discusión sobre el término, no genera ninguna posibilidad de que hacia adelante se prevengan nuevas victimizaciones. Es decir, la idea de que la sanción debe tener una función de disuasión, de resocialización, que no es simplemente retributiva, se elimina completamente en este proyecto. Juanita Gobertus también tocó un punto que no ha sido muy explorado en este debate y es los enormes costos que tendría esta iniciativa si se pone en marcha. Sería un tema que le adicionaría al ya colapsado sistema de salud unos rubros muy importantes, Joana, y escuchemos lo que ella nos dice de cómo impactaría si fuera aprobada. Nos mostraban que los costos de esta medida superan con creces lo que supondría mejorar el sistema carcelario para realmente tratar no solo de salir del hacinamiento tan dramático en el que estamos, sino para hacer del sistema carcelario un sistema digno, donde no haya otro tipo de tratos crueles dentro de los establecimientos carcelarios, pero donde además sí se busque la resocialización para este tipo de delitos. Bueno, y para ser revertido con Viagra, creo yo que esto es un punto crucial en esta discusión. Sí, en todo caso, hay que decir que pues estas son dos voces minoritarias de la discusión. La votación final quedó 14 votos contra 6. Sin embargo, no es una propuesta absurda en el sentido que en muchos lugares del mundo se aplica la castración química precisamente con estos efectos, y es el de evitar que muchos niños y niñas puedan ser víctimas de personas que en algún momento fueron condenadas, pero hoy están en libertad. ¿Cuáles son esos países que aplican esta pena, Joana? Pues mire, Cristina, estamos hablando de que hoy 9 estados en Estados Unidos aplican la castración química como un castigo para violadores de menores. También lo hacen Polonia, Rusia, Estonia, Corea del Sur. En cambio, pues también, como lo hemos señalado anteriormente y como lo destacó el mismo Consejo de Política Criminal, existen otros países que lo aplican de manera voluntaria. En esta lista se incluyen Reino Unido, Australia, España y Francia. El tema tomó relevancia hoy, Joana, pues la Fiscalía mandó una alerta por la posible liberación de Luis Alfredo Garavito. Recordemos que él fue un hombre que violó, torturó, asesinó a más de 100 menores en el país y que se encuentra pagando una pena de 40 años desde hace prácticamente 20 años. Sin embargo, por los beneficios que tiene el sistema judicial, en la Fiscalía creen que puede haber una inminente liberación de este criminal. La vicefiscal envió una carta en la que propone buscar todos los procesos pendientes que pueda tener Garavito para poder evitar esta liberación. ¿Qué más detalles se conocen del proceso? Así es, Cristina, pues estamos hablando de que Garavito fue sentenciado a una pena de 40 años de prisión. Él ha admitido hasta ahora su responsabilidad en 140 crímenes de menores, lo que le da derecho a una rebaja sustancial de la pena, que pues en cálculos iniciales que ha hecho la Fiscalía podrían sumarle con los beneficios que tiene por estudio y trabajo dentro del centro penitenciario. Estamos hablando de que en los próximos meses podría terminar este cumplimiento de su sentencia, y por eso la Fiscalía está haciendo un llamado a los despachos para que alerten de cuáles son esos casos que están pendientes por resolverse y se puedan, digamos, que tramitar en un tiempo prudente. Adicionalmente, pues tengamos en cuenta que a pesar de que hace unos años Ecuador lo pidió en extradición, pues la Corte Suprema de Justicia tuvo que negarla porque por esos hechos ya fue condenado en Colombia. Como le he dicho, él ya ha admitido la responsabilidad en 140 casos, 4 de esos casos ocurrieron en Ecuador, y pues Ecuador definitivamente no va a poder enjuiciarlo doble vez por ese delito. El otro punto importante para recordar, Joana, es que esta propuesta, así fuera aprobada en el Congreso de la República, difícilmente podrá ser aplicada en personas que ya se encuentran condenadas en este momento, y a ese caso pues podría sumarse Luis Alfredo Garavito, Rafael Uribe Noguera o el mismo asesino de la niña de Fundación. Es muy lógico el esperar
que la sociedad quiera imponer delitos más gravosos de lo que tienen en este momento estas personas, pues la crueldad de lo que hicieron le hace pensar a uno que eso no es un castigo suficiente, que los años que puedan pasar en la cárcel La Tramacúa no alcanzan a aliviar el dolor de las familias que perdieron a sus niños. Sin embargo, existen normas en el derecho penal que prohíben que las penas tengan un efecto retroactivo y por lo tanto, de ser aprobado el proyecto, la castración química muy difícilmente sería aplicada en estos personajes. Sí, Cristina, pues precisamente hacer populismo punitivo con estas normas es muy sencillo porque realmente despiertan todo el rechazo de la sociedad de manera unánime. Sin embargo, digamos que en pro de estos proyectos que están en trámite en el Congreso están las cifras que sin duda alguna vienen en un aumento escandaloso en Colombia. Bueno, pues este fue nuestro tema del día y seguramente tendrá repercusiones en las próximas semanas en las que el debate llegue a la plenaria de la Cámara de Representantes y eventualmente al Senado. Con esto nos despedimos, los invitamos a que se conecten todos los días de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde en un nuevo episodio del diario. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.